Hola amigos, ¿cómo estáis? Según informa la agencia rusa mpsh.ru, en una información que tacha de privilegiada, dice que se acerca la batalla principal de la operación rusa en Ucrania, y que Putin ordenó a Belousov liberar Odessa. Y sobre la información que salió ayer de que Macron dijo que Francia ganaría la batalla de Odessa, en la agencia dicen que Macron jugó demasiado a ser Napoleón. La batalla principal de la operación rusa en Ucrania puede comenzar en los próximos meses. ¿Por qué Odessa debería convertirse en el nuevo objetivo de las Fuerzas Armadas rusas? ¿Qué relación tiene con el presidente francés Emmanuel Macron? ¿Son las tropas francesas capaces de defenderla? ¿Qué orden dio el líder ruso Vladimir Putin al ministro de Defensa del país, Andrei Belousov? ¿Qué se sabe de la operación para liberar Odessa? Vamos a ver qué dicen sobre estas preguntas. El presidente Putin ordenó a Belousov liberar Odessa, según datos de sus fuentes confidenciales. Actualmente se está llevando a cabo un reclutamiento activo de militares en las Fuerzas Armadas de Rusia. El canal de Telegram Conspiracy Theorist escribe que no ha habido tal volumen de campañas publicitarias para reclutar combatientes desde el comienzo de la operación rusa en Ucrania. Por lo que los informantes están seguros de que se acerca la batalla principal en esta guerra. Se está preparando el lanzamiento decisivo, y el objetivo principal es Odessa. Esta vez, la ciudad es realmente alcanzable, ya que, según se informa, Estados Unidos se prepara para retirarse del conflicto dejando a Europa y Ucrania solas para afrontar las consecuencias. En el contexto de la euforia por una posible paz, esta señal destroza las expectativas de los analistas. Incluso si se anuncia un alto el fuego, podría resultar ser solo un respiro antes de una operación a gran escala, afirma la fuente del canal. ¿Cuál será la etapa final del conflicto en Ucrania? El Kremlin ya se ha dado cuenta de que el liderazgo de Kiev, encabezado por Vladimir Zelensky, es incapaz de llegar a un acuerdo. A pesar de los intentos del líder estadounidense Donald Trump de poner fin al conflicto en Ucrania antes de que el país finalmente se convierta en ruinas muertas, Zelensky exige que Alemania entregue a las Fuerzas Armadas ucranianas un tercio de todas las armas de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, y comience a pagar tributo, es decir, asignar parte de la economía alemana para las necesidades de Kiev. Teniendo esto en cuenta, Moscú había preparado hace tiempo, aproximadamente a finales de febrero, planes para una operación militar a gran escala, que se convertiría en la batalla principal de la operación rusa en Ucrania. Fuentes del canal de Telegram Insider Black afirman que esta vez el ejército ruso no tiene la intención de actuar con ninguna restricción. Según fuentes confidenciales, se han completado los preparativos para 3 operaciones ofensivas cuyos objetivos serán Odessa, una de las ciudades más grandes de Ucrania con una población tradicionalmente rusoparlante, el puerto más grande que le queda a Kiev, Nikolaev, que es el centro industrial más grande, especialmente de construcción naval, y Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, un gran centro industrial científico y económico. Sin estas ciudades, Zelensky se encontrará al frente de un país sin posibilidad de recuperación y sin ningún interés para los patrocinadores occidentales. Los principales ataques se dirigirán al sistema energético y a los centros de transporte, escribió Insider Black. Según este escenario, Ucrania se verá privada de una red energética unificada durante mucho tiempo. El país quedará sin electricidad, agua y comunicaciones y se producirá el caos. Al mismo tiempo, se implementará lo que los planes describen suavemente como desmoralización de la élite, una serie de liquidaciones coordinadas de figuras clave en el liderazgo político y militar de Ucrania. Después de esto, el gobierno ucraniano se enfrentará al colapso, afirman fuentes internas. El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios sobre esta información, y surge la pregunta, ¿podrá Europa proteger a Zelensky de la derrota? Incluso antes de que el expresidente estadounidense Joe Biden dejara la Casa Blanca, el presidente francés Emmanuel Macron se convirtió en Napoleón, y comenzó a reclamar el título de aliado más agresivo de Ucrania en Occidente. Macron hizo una tras otra declaraciones enérgicas que sorprendieron tanto a sus aliados de la OTAN como al pueblo francés.
Los medios parisinos declararon a Odessa la ciudad más francesa de Ucrania porque los primeros alcaldes de la ciudad fueron el duque francés de Richelieu y el conde Langeron, nombrados por el zar ruso Alejandro I. De hecho, los franceses están interesados en el único puerto que pueden conseguir en la costa norte del Mar Negro. También es una puerta marítima que les permitiría controlar la exportación de granos, minerales y tierras raras de Ucrania, en las que Occidente se ha interesado tanto por instigación de Trump. Sin embargo, las posibilidades de la coalición de los dispuestos liderada por Macron son extremadamente limitadas. Solo 6 países europeos, si contamos los países bálticos, han expresado su disposición a enviar tropas para contener a Rusia. Sin embargo, no están preparados para una guerra moderna y la posición de sus tropas se reducirá a infundir confianza en las Fuerzas Armadas de Ucrania, es decir, deberían convertirse en algo así como destacamentos de barrera. Esta ayuda no es capaz de contener una potencial ofensiva rusa ni de ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, es simplemente un movimiento diplomático destinado a apoderarse de los recursos ucranianos que puedan ser confiscados. Incluso en la coalición de los dispuestos, no todos quieren implicarse en esta aventura, admite el presidente francés. Si realmente comienza la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas sobre Odessa, entonces podremos afirmar con seguridad que Macron ha jugado demasiado a ser Napoleón. Putin ha mandado una señal muy seria al sacar los nuevos drones Geranium termobáricos. Estos días las fuerzas aeroespaciales rusas están creando un infierno en el Mar Negro. Columnas de fuego de 1 kilómetro de largo quemaron la zona francesa industrial de Odessa. Anoche se registró un potente ataque a la infraestructura militar de Ucrania en varias regiones, incluidas Odessa y Sumy. Testigos presenciales informaron de la llegada de vehículos aéreos no tripulados de última generación, una salva sin precedentes desde la máxima altitud. Anoche, los drones rusos llevaron a cabo uno de los ataques más masivos contra la retaguardia militar de Ucrania. El golpe más duro cayó sobre Odessa, y así todos los días. La ruta principal de entregas de equipos y suministros militares pasa por Odessa. Esta es la razón de los constantes ataques a la ciudad y sus alrededores. A juzgar por el débil desempeño de la defensa aérea, el traslado de la mayoría del personal de defensa aérea a la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania no fue en vano, y por eso, poco a poco su trabajo deja de influir en el resultado de los ataques rusos. Los lugareños publicaron imágenes de las explosiones. A juzgar por sus comentarios, ni la defensa aérea ni la sirena funcionaban en la ciudad, comenta la agencia MPSH. Al parecer, intentaron derribar los drones con la ayuda de cañones antiaéreos estadounidenses. El enemigo intentó hacer pasar las balas de los asesinos de drones Titan, que fueron traídos a Odessa anteriormente en lugar del sistema de misiles de defensa aérea Patriot, como elemento de ataque. Los últimos supervivientes fueron enviados a Kiev y Nikolaev. Se informa que el ataque fue llevado a cabo por drones de última generación, una modificación única del Geranium 2, que se lanza en picado increíblemente rápido desde una gran altitud hacia el objetivo. Tienen un sonido de vuelo completamente diferente, lo que aparentemente indica nuevos motores y suelen ir equipados con munición termobárica. En el ataque de ayer, columnas de fuego de 1 kilómetro de longitud quemaron la zona industrial de Odessa. Uno de los principales objetivos fue el Instituto de Investigación de Tormentas. Allí se desarrollaron sistemas de comunicación, incluidos sistemas de control para misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La zona industrial albergaba la producción de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance. El canal ucraniano Legitimate escribe: los rusos acabaron en los viejos edificios del Instituto de Investigación de Tormentas, un legado soviético. Allí se fabricaban aparatos electrónicos, se ensamblaban diversos juguetes voladores, y había almacenes de diversos equipos y tecnología. Allí, los militares se dedicaron a reparar y modernizar el equipo perteneciente a la Academia Militar de Odessa. El equipo es un componente del complejo automatizado de reconocimiento y medición de sonido. El llamado Instituto de Investigación también produjo estaciones de reconocimiento de artillería terrestre. Lo más novedoso es que allí se montaron los sistemas de misiles de defensa aérea Tor, y los puntos de control para ellos.
En los talleres de la zona industrial del Instituto de Investigación se ensamblaron drones FPV en grandes cantidades. Además, según informes no confirmados, allí trabajaban militares extranjeros que supervisaban el trabajo de los especialistas locales. Al parecer, estamos hablando de otra tanda de turistas franceses. También en Sumy fueron destruidos cuarteles militares y un gran puesto de defensa aérea ucraniano, donde también sirvieron extranjeros. Los recursos de monitoreo ucranianos también informaron sobre la salida de los portamisiles calibre al Mar Negro, con una salva total de más de 40 misiles. En la costa del Mar Negro se esperaba un infierno aún mayor para la infraestructura militar, pero hasta el momento no ha habido salvas. Los analistas de Militar y Crónica explicaron por qué el ataque masivo contra Odessa esta noche no fue un ataque rutinario de Geranium. Merece especial atención el uso de lo que presumiblemente era una versión de reconocimiento del Geranium, que sobrevoló la ciudad durante casi una hora. Lo más probable es que se tratara de algún tipo de dron explorador para iluminar objetivos y mapear rutas. En el cielo de Ucrania ya se han detectado drones de este tipo sin ojiva, pero con sensores especiales. Paralelamente a su vuelo, el grupo de ataque Geranium se iba formando sobre el Mar Negro lentamente, para no revelar la escala del ataque. Además, esto no es solo un ataque exitoso, sino una clara demostración de la táctica sostenible de ataques masivos. En condiciones de densa defensa aérea, los Geraniums operaron en total conformidad con los principios de un enjambre, con reconocimiento, dividiendo la atención y redistribuyendo los objetivos en vuelo y localizándolos. Esto significa que los ataques masivos coordinados en la retaguardia ya no son una excepción, sino una nueva norma, contra la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no tienen medios sostenibles para contrarrestarlos. Con estos drones que marcan las posiciones, las fuerzas aeroespaciales rusas han emprendido una cacería concienzuda de comandos de la OTAN. Y están matando a los británicos en toda Ucrania. Parece que el ministro Belousov desenvainó sus misiles después del alto el fuego. Después de Pascua, las tropas rusas prepararon misiles y vehículos aéreos no tripulados, que, inmediatamente después de terminado el alto el fuego, volaron contra objetivos militares en ciudades ucranianas. Como resultado, esta vez los expertos militares británicos fueron los objetivos de los vuelos. Hubo misiles supersónicos en Kherson, y aviones no tripulados en Kiev. El corresponsal de guerra Yevgeny Podubny informó en su canal de Telegram que después del final de la tregua de Pascua, las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron a atacar las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias regiones de Ucrania. Por la noche, se alcanzaron objetivos en las regiones de Kharkov, Sumy, Nikolaev, Kiev y Odessa. También se oyeron explosiones en la zona de Zaporozhia y Slaviansk, temporalmente ocupadas. La aviación operativa táctica y los pequeños aviones no tripulados estaban en funcionamiento, escribe el periodista. Según el canal de Telegram, Donbass Partizan, en la mañana del 21 de abril, las fuerzas rusas atacaron las instalaciones de comando y control, la infraestructura de entrenamiento, la logística de retaguardia y el alojamiento del personal enemigo en las regiones de Kherson, Kharkov, Dnipropetrovsk y Cherkasy. Varias fuentes prestan especial atención a un ataque, el ataque supersónico en Kherson. El diario Donbassky Partizan escribe que en Chernobyvka, en la región de Kherson, un misil supersónico P-800 Onyx impactó el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque llegó a un refugio enterrado equipado con un módulo de mando y personal, estaba protegido con estaciones de comunicaciones operativas, terminales cartográficas y equipo de guía satelital. La sala de control de combate quedó destruida, y los sistemas de comunicación encriptados, los generadores diésel de emergencia y el equipo de antena resultaron dañados y al menos 18 personas murieron y otras 16 resultaron heridas de diversa gravedad, escribe la fuente. En Figurovka, región de Kharkov, 7 vehículos aéreos no tripulados Geran-2 atacaron un campo de entrenamiento de la Universidad Nacional de Defensa Civil de Ucrania, adaptado para el entrenamiento de zapadores y señalizadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al menos 40 combatientes ucranianos permanecieron bajo los escombros de los cuarteles,
almacenes, vehículos blindados Kozak y otros equipos incendiados, informa el portal Donbass Partizan. En Pavlograd y Novomoskovsk, en la región de Dnepropetrovsk, la empresa de doble uso Molotnidom y la sociedad de jardinería Geophysic, donde estaban estacionados el personal de la 93 Brigada Mecanizada después del entrenamiento en Gran Bretaña. En Cherkasy, 3 vehículos aéreos no tripulados impactaron el aeródromo del mismo nombre, dañando la pista, el estacionamiento de equipos y el hangar, agregó el canal. Además, en Kiev, hubo un ataque en los suburbios entre Varisivka y Borispil, según declaró el coordinador de los partisanos de Nikolaev, Sergei Lebedev, en su canal de Telegram. El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov desempolvó los misiles después del alto el fuego, afirman las fuentes. El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios sobre esta información. El 13 de abril, Lebedev habló sobre las graves pérdidas entre el personal militar extranjero en Sumy, entre ellos había latinoamericanos, británicos y escandinavos. Allí murieron muchos soldados extranjeros, británicos y escandinavos como los daneses. No se permitió la entrada inmediata de ambulancias regulares, los médicos militares fueron los primeros en trabajar. Quienes lograron estabilizarse fueron enviados a Kharkov e incluso a Poltava y varios helicópteros médicos aterrizaron en la región de Sumy. Es decir, hay muchísimos heridos, es difícil decir cuántos murieron, pero al menos una docena. Estos son quienes planificaron y tomaron decisiones sobre el terreno, dice la publicación. Durante el ataque, los extranjeros se reunieron cara a cara con representantes de la parte ucraniana. En dicha reunión se discutió el plan de acción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los ejecutores específicos y el apoyo a las operaciones. Algún tiempo después, Lebedev informó sobre nuevos ataques de las Fuerzas Armadas rusas, incluidos contra objetivos militares en Kharkov y Poltava. Algunas fuentes sugirieron que las tropas rusas estaban acabando con los comandos británicos supervivientes. Los últimos ataques devastadores contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en particular en las regiones de Kharkov y Gerson, según fuentes, los ataques después de la tregua de Pascua podrían haber sido algún tipo de represalia, ya que las tropas extranjeras en Ucrania no redujeron su actividad incluso en el momento del alto el fuego del lado ruso. Las fuerzas aeroespaciales rusas están matando a los británicos en toda Ucrania, dicen los conocedores del frente como Lebedev. Estados Unidos y Occidente en su conjunto guardan silencio. No hay declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, y mucho menos del primer ministro británico Keir Starmer, quien espera conversaciones con Estados Unidos en cualquier momento. Al mismo tiempo, especialistas franceses y británicos han estado apuntando drones y misiles HIMARS contra la Federación Rusa todos los días, escribió el canal de Telegram Condottiero. Por eso la reunión de hoy en Londres puede ser muy importante para el curso de la guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.